Mi nombre es Jesús González y a continuación les presento el video de explicación en cuanto al artículo entregable para el diplomado Gerencia en la Calidad. Para esto escogí el tema ¿qué es la inteligencia artificial y sus ventajas? La inteligencia artificial, hoy por hoy en el siglo XXI, ha emergido como una de las tecnologías más revolucionarias y prometedoras en nuestro tiempo. En realidad era un tema que veíamos muy lejano hace un par de años, pero creo que uno de los fundamentos o aspectos que influyó más para que este tema se acelerara fue la pandemia presentada en el año 2020. Esto aceleró muchos procesos, en los cuales fue pues el desarrollo de tecnologías, la implementación de trabajo tecnológico, trabajo remoto para las compañías. Entonces, esto ya es un tema del día a día en las compañías. Analizaremos 5 aspectos muy importantes de la inteligencia artificial. Uno, pues, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial se refiere a la capacidad de las máquinas o sistemas informáticos para exhibir comportamiento inteligente similar al del ser humano, que involucra desarrollo algorítmico y modelos que permiten a las máquinas procesar información, aprender de ella, tomar decisiones, resolver problemas de manera autónoma. Lo más importante, sin intervención del ser humano. Lo único que se necesita es un activador. Un activador sería el humano, que su única intervención sería inicial, o sea, activar esta inteligencia. Por ejemplo, hoy por hoy tenemos ChatGPT, el cual nos ayuda a realizar muchos procesos. Es más, para demostrar, en este caso, cómo se hizo mi ensayo o cómo se hizo mi artículo, pues me ayudé en gran parte a la herramienta, ya que de esto se trata, de explicarla, de saber cómo funciona y cuáles son sus ventajas. Una de sus ventajas es poderle preguntar sobre cualquier tema y nos dará una buena respuesta, siempre y cuando nosotros seamos coherentes en las preguntas que le hacemos. Si nosotros realizamos una pregunta incoherente, pues así mismo será la respuesta. Pero si nosotros somos coherentes y profesionales en hacerle una pregunta a una inteligencia artificial, cualquiera que sea, pues la respuesta siempre va a ser lo más coherente posible dentro de los datos que ya tenga esta inteligencia, ya que una de sus ventajas es aprender sobre la marcha. Uno de los aspectos principales que vamos a analizar en el artículo es el aprendizaje automático en la inteligencia artificial. Como les decía, la inteligencia artificial tiene la capacidad de aprender sobre la marcha, o sea, se enfoca en desarrollar algoritmos y modelos que permiten a las máquinas aprender de datos y mejorar su rendimiento a medida que adquieren experiencia. O sea, a la medida que nosotros vamos interactuando con esta inteligencia, ella tiene la capacidad de aprender, de ir aprendiendo de nosotros, los seres humanos, de ir aprendiendo de respuestas que le demos, como una respuesta sería, ok, esto es incorrecto por esto y esto. Ella va a interpretar y va a reestructurar sus respuestas debido a que está aprendiendo de nosotros. Otro aspecto importante será las redes neuronales. Las redes neuronales en la inteligencia artificial son un modelo inspirado en el funcionamiento del cerebro humano, que utiliza algoritmos, estructuras interconectadas para procesar información. Estas redes han demostrado su eficiencia en el reconocimiento de patrones, la clasificación de datos y la toma de decisiones basada en información compleja. Sus ventajas incluyen una mayor precisión en el análisis de grandes bases de datos, cosa que no puede hacer el ser humano. Por otro lado, otro aspecto importante a analizar en lo que es la inteligencia artificial y sus ventajas es el procesamiento de datos o de lenguaje natural. Este es un campo de estudio que se enfoca en permitir que las máquinas comprendan, analicen y generen texto de lenguaje humano de manera automatizada. O sea, que aprenden a comprender mi lenguaje y asimismo a hablar en mi lenguaje. O sea, esto facilita la comunicación entre inteligencia artificial y ser humano, ya que
va a interpretar inclusive si nosotros cometemos errores de ortografía, errores de lenguaje, de fonética, ella va a saber interpretarlos, porque asimismo está aprendiendo cuál es nuestra forma de comunicación y va a aprender sobre la marcha a entender este lenguaje natural. Uno de los aspectos más importantes a analizar de la inteligencia artificial es la robótica. La robótica mezcla la ingeniería para desarrollar robots y la ingeniería del algoritmo de IA o de inteligencia artificial, mezclándolos y desarrollando robots capaces de automatizar tareas, de mejorar tareas. Por ejemplo, un robot quirúrgico lo que hace es mejorar la precisión milimétrica al momento de una cirugía, cosa que probablemente no podríamos lograr con el pulso humano. Ese es un claro ejemplo de cuál sería la mejora en cuanto a la robótica, mezclándola con la ingeniería de la inteligencia artificial. Y obviamente, pues muchos más aspectos, como hoy por hoy la automatización de procesos industriales, que lo estamos viendo muchísimo. Entonces, todo esto va mejorando y se está volviendo algo del día a día. Para mi concepto, uno de los aspectos o el aspecto más importante a tener en cuenta en cuanto a la inteligencia artificial sería la ética y responsabilidad. La ética y la responsabilidad son aspectos fundamentales en el campo de la inteligencia artificial. A la medida que IA se vuelve más independiente, más poderosa y autónoma, surgen preocupaciones como la toma de decisiones, los mitos que se ven hoy por hoy como que la inteligencia artificial tome el control, robots que se levanten contra la humanidad, pero pues todo esto, para que no suceda, pues tiene que ser controlado. Por esto es necesario establecer estándares éticos y marcos legales que guíen el desarrollo y el uso de IA o de la inteligencia artificial. O sea, que deben haber entes legales que regulen el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial. O sea, deben haber unos estándares. Por ejemplo, un estándar que limite el mal uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, preguntarle cómo le robo la información al Banco de la República con un algoritmo. Eso podría ser algo que llegaría a ser capaz de hacer la inteligencia artificial, pero esta debe estar limitada por estándares éticos y morales que limiten sus respuestas o su ayuda en cuanto a temas que salgan del marco de la ley. En resumen, la inteligencia artificial es una herramienta muy útil si la sabemos utilizar, si somos coherentes al utilizarla, si somos inteligentes y profesionales al utilizarla. No siempre podemos confiar de la información que nos da la inteligencia artificial. Como les dije en el principio del video, eh, yo utilicé ChatGPT para desarrollar el artículo, para demostrar de que si la sabemos usar podemos llegar a un buen término con la herramienta. Pero no obstante, yo siempre he dicho que no nos podemos confiar de toda la información que nos da una inteligencia artificial. Por eso siempre va a ser necesario que yo verifique esta información, busque bibliografía que me hable también del tema y tenga constancia de lo que me está diciendo la inteligencia artificial. Porque si no, entonces nuestra autonomía y nuestro desarrollo como ser humano pues estaría puesto a un lado si únicamente nos fiamos de la inteligencia artificial. Por eso yo tuve que primero organizar las ideas que me dio la inteligencia artificial, segundo, consultar bibliografías que fueran verídicas y que estuviera acorde a lo que la inteligencia artificial me está dando y complementar un trabajo y llegar probablemente a un trabajo profesional. Asimismo, podría suceder en una labor en una empresa. En una empresa, pues, si yo soy desarrollador de sitios web, desarrollador de aplicaciones de escritorio, eh, para no ir más lejos, digamos, yo soy en mis tiempos libres, me gusta mucho la programación en Visual Basic para aplicaciones y ChatGPT o la inteligencia artificial me ha servido mucho de manera que la he tomado para aprendizaje autónomo. O sea,
Hay muchas cosas que yo no las sé hacer, pero he aprendido a hacerlas por medio de la inteligencia artificial. No estoy suplantando ni haciendo plagio, ya que la inteligencia artificial me da una base, pero ahora yo, con mi inteligencia humana, estructuro esas ideas y las pongo en marcha, les doy una utilidad. Y de esta manera lo podemos hacer en cualquiera que sea nuestra actividad diaria, ya sea en el trabajo, en el tiempo libre, en desarrollo de proyectos personales, nuestro emprendimiento. Así que, en conclusión, la inteligencia artificial ofrece numerosas ventajas en diversos ámbitos. A través del aprendizaje automático, las máquinas pueden aprender de los datos y mejorar su rendimiento con el tiempo, lo que les permite detectar patrones ocultos, realizar predicciones precisas y automatizar tareas complejas. O sea, tenemos un buen futuro si sabemos utilizar la inteligencia artificial, si la usamos para un bien benigno, si la usamos como profesionales. De lo contrario, probablemente pues no vamos a llegar a un buen término. Eso es todo. Muchas gracias.